Mire, la primera consulta, finalmente, ¿qué es lo que lo anima a usted a procurar la candidatura a la presidencia de la República representando a Pachacutic? ¿Y cómo ve usted la opción o la necesidad más bien de alianzas políticas con vistas a llegar al poder? Bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Un saludo cordial a nuestros hermanos de las provincias de la costa y de todo el Ecuador. La primera cuestión es que en términos individuales no ha habido ninguna pretensión sobre el tema de la candidatura. Hay una decisión de las estructuras de base y yo he sido absolutamente claro, respetamos la decisión de las estructuras de base y en este momento apenas somos precandidato, en este caso desde la provincia de Cotopaxi. Eso significa que tenemos que respetar el proceso interno ya a nivel nacional, donde también hay ya compañeros confirmados, dos más, ¿no? El compañero Yacu Pérez y el compañero Salvador Quispe. En ese sentido, realmente sobre la posibilidad del movimiento indígena se ha lanzado a nivel nacional. Entonces, allí esperamos que el procedimiento interno realmente se pueda garantizar para cualquiera de los compañeros que en este caso gocen de la legitimidad de todo el proceso jurídico para que se pueda llegar a tal efecto. Ahora, ¿qué nos ha animado, digamos, ¿no es cierto?, en este momento entrar en esta posibilidad? Yo creo que en este momento el Ecuador está realmente cruzando una de las peores crisis de legitimidad de sus autoridades, crisis institucional del Estado, crisis económica, crisis de la salud. O sea, prácticamente tenemos un proceso muy complejo en el Ecuador, a tal punto que toda la pandemia, de verdad, toda la pandemia ha servido para unos ciertos vivarachos para que se aprovechen incluso del dolor ajeno y que se hayan acomodado. Nosotros realmente hemos dicho, en esta posibilidad debemos pensar en tres factores fundamentales de acuerdo al tipo de la política que tenemos en el Ecuador. La primera cuestión debe ser un esfuerzo sobre la construcción de un programa de gobierno a nivel nacional con la mayoría de los sectores sociales, sectores populares, donde permita anclar sobre los problemas reales de la mayoría de la sociedad y a partir de aquello poder posibilitar un programa de gobierno, una propuesta política para el país. No sea de pronto la propuesta de un erudito, de un pensador, digamos, ¿no es cierto?, sobre la propuesta. Y esto llevaría lógicamente a consolidar en un campo popular, no únicamente desde los candidatos o desde las estructuras políticas del Ecuador, invitar a la mayoría de los sectores sociales que incluso no han tenido la posibilidad de tener una representación política en el país y que efectivamente se pueda ahora unificar. Y así también a los ciudadanos que no tienen procesos organizativos, los ciudadanos que muchas veces no han participado de procesos organizativos, bienvenidos. Y también decir a los ecuatorianos en este segundo punto, debe ser la valía de los ecuatorianos. En muchas veces decimos, no somos políticos, pero mientras seguimos diciendo aquello, los que se declaran políticos siguen decidiendo sobre las vidas de nosotros y en efecto siguen aprovechando. Y la tercera cuestión nos parece importante. Hay un proceso que hemos conocido en la vida de la República. Si recordamos históricamente, los procesos políticos siempre han terminado en líderes fuertes, en el caudillismo. Entonces, si dependemos únicamente de los líderes fuertes del caudillo, lógicamente no ha permitido aperturar un debate serio donde sean las ideas de los sectores populares a las que estamos refiriendo para unificar a la vez de este programa de gobierno, la que permita sostener ya en el transcurso de la administración. Este tercer punto lo hemos dicho, la única forma de poder parar aquello es llevando a un liderazgo colectivo. Sea el presidente, lógicamente, pero debe ser decidido, definido. Y muchas veces han dicho, ¿es posible aquello? Claro que es posible. Es la única forma de que tenga filtro y que pueda, en este caso, contener en muchas veces las acciones perversas que acaban haciendo muchos funcionarios públicos.
Y con Ingeniero ello Isa, nosotros en resumen hacemos este procedimiento para poder, en este caso, someter también a decisiones, someter al debate en el Estado ecuatoriano, a la población ecuatoriana. ya, ingeniero Isa, usted ha dicho a quienes quiere tener al lado. Ahora dígame a quienes no quiere tener cerca. Ya Nosotros, después de alianzas, claro, de entendimientos. hay una determinación ya del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena. La alianza debe buscarse desde el centro hacia la izquierda. Eso significa los pequeños, medianos productores, pequeños, medianos industriales, los agricultores de la costa, de la sierra, de la Amazonía, los agricultores, los campesinos, los estudiantes, los jubilados, las amas de casa, hermanos trabajadores del sector público, del sector privado, todos los que nos identificamos en el campo popular. Ahora dirán, ¿por qué no de pronto la derecha? Efectivamente tienen sus postulados, tienen sus ideales, ¿desde dónde la sostienen? Nosotros hemos dicho, esos postulados, esos ideales, en muchas veces no se mira el problema real de los trabajadores del campo y la ciudad, y en efecto acaban tomando decisiones únicamente en el favor, digamos, ¿no es cierto?, para sí mismo. En consecuencia, invitamos que realmente estas posturas sean debatibles en el campo. Por ello también hemos dicho, hay algunos sectores que se autodenominan de izquierda, progresista, pero si es que no están en la capacidad de reconocer los errores y en muchas veces horrores que han cometido, ahora mismo en el lanzamiento yo había hecho alusión de manera categórica a un debate realmente, cuando nosotros hemos sufrido, en este caso, muchas arremetidas, digamos, desde este sector, y lo único que hemos pedido es hay que hacer una autocrítica. Siendo de izquierda, si realmente somos de izquierda, la primera condición política para cualquiera, no estoy diciendo para un personaje, un sector político, se debe hacer la crítica y autocrítica. A partir de aquello se debe consolidar, como habíamos dicho al inicio, el programa de gobierno. Pero si no estamos en condiciones de autocriticar de los procesos y que se siga culpando que la CONAIE ha sido la que ha traicionado, o se sigue escuchando, ¿no es cierto?, que la CONAIE en muchas veces ha hecho juego a la CIA, a la derecha. Por favor, hay que llevar realmente a un debate serio en el país donde realmente se pueda profundizar el debate de la idea de la izquierda y no autodenominarnos, ¿no es cierto?, de la izquierda. Aquí hay un montón de compañeros, procesos de izquierda que realmente han llevado con mucha seriedad, con mucha firmeza, con consecuencia, y aquellos compañeros tienen que valorar también en este proceso. Y lógicamente no terminar únicamente en los procesos electorales, sino que aquello conduzca a ser viable un proceso político de transformación, no solo en las elecciones, sino a largo alcance también. Ingeniero, buenos días. Le saluda Omar Jaén, ¿cómo ha estado? Mire, ¿cómo ha estado, ingeniero? Muy buenos días. Mire, yo estuve revisando completo su discurso el día viernes, cuando fue la aceptación de esta precandidatura, y me llamó la atención que salió este tuit por parte de la cuenta del movimiento indígena de Cotopaxi, que fue el que generó después toda esta bola de nieve, cruce de tweets con Rafael Correa y todo. Y el tuit de la cuenta del movimiento indígena decía, como que fuera una cita textual de usted, dice: no aceptaré que me acusen de correísta, cuando fuimos los que denunciamos su falsa revolución. Esos son los que ahora me hacen esa acusación. Yo escuché toda la intervención de usted y en ningún momento usted dijo esta frase. Usted ya conversó con el equipo de comunicación, porque a partir de este tuit se generaron noticias, reportajes, y vino después toda esta bola de nieve de comentarios cruzados con Rafael Correa. Sí, efectivamente, por ello digo, mi equipo de comunicación, lógicamente, contextualiza y sacó de manera oficial. Y de hecho yo quiero decir, si realmente quieren referirse a un criterio mío como tal, entonces debían escuchar el discurso, ¿no es cierto?, para poder ser categóricos. Si a mí me están respondiendo, lógicamente, de manera individual, en cambio tengo yo, en este caso, de manera institucional, y les puedo demostrar con datos por qué a nivel del movimiento indígena, de manera estructural, sí nosotros hemos acusado de aquello,
posible que en un proceso de revolución, un proceso de transformación, hayamos sufrido semejantes ataques en todo el proceso? ¿Están o no están en la capacidad de reconocer aquello? Se cogió como pretexto de que la educación intercultural bilingüe era una caja chica y se sacó todo el tiempo para acabar con el sistema de educación intercultural bilingüe en lugar de mejorar la autonomía, en este caso la autonomía y la calidad administrativa, pedagógica y que tenga dependencia de cada pueblo, cada nacionalidad. No, aquí no ha pasado aquello. En un proceso supuesto revolucionario, lo que se hizo es hegemonizar y el papel central. Vamos a mirar en este momento, podemos tener las escuelas, los edificios bastante interesantes, pero en términos técnicos pedagógicos realmente está correspondiendo a la educación apropiada culturalmente. Por ejemplo, aquello, si no reconocen, salen a insultar que estamos haciendo juego a la derecha. Entonces, en ese sentido, yo creo que si somos realmente categóricos y si queremos responder de manera individual, entonces, lógicamente, escuchen lo que estamos diciendo. Yo he sido acusado al interior del movimiento indígena y muchas veces, eso sí lo había dicho, muchas veces de los mismos compañeros que pactaron en este caso con Lucio Gutiérrez, que fueron en este caso con Lazo. Yo no puedo hacer cargo de aquello. Estimados compañeros, en el movimiento indígena, en un momento de desesperación, sí, invitaron, pero miren mi pronunciamiento como presidente del movimiento indígena del 17 de marzo del 2016, nuestra posición política como movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que nosotros no vamos ni con Lazo ni con Correa. ¿Por qué? Porque decimos que debe haber una posibilidad de mirar una posición seria desde la izquierda. Por eso he dicho, a mí nadie me va a obligar a ser correísta o anticorreísta. Lo que sí soy, en cambio, soy de izquierda. Y si es que el correísmo, si es que cualquier otras corrientes son de izquierda, entonces hay que invitar a hacer una autocrítica y una crítica, y a partir de aquello, muy bien. En este caso, fundamentalmente, hay que generar condiciones para un debate serio. Y mientras no hagan cargo, por lo menos, de sus postulados supuestamente de izquierda, entonces, ¿cómo podemos seguir debatiendo en el campo de la izquierda? Yo no he entrado a insultar, solo esta partecita, yo no he entrado a insultar, a generar epítetos, pero si miramos en las redes sociales, ¿usted cree que con estos militantes que salen a insultar, a reproducir la racialización, este indio vendido, este indio burro, todo, ¿usted cree que nosotros hemos caído en esa bajeza? Nosotros no, jamás. Por eso hemos dicho, en este país hay que instalar el debate político, no el insulto político. En consecuencia, si son consecuentes supuestamente de izquierda, entonces tengan la valía de defender ese hecho y esa postura. Sí, es ingeniero, totalmente repudiable todo tipo de comentario racista. Ahora, le voy a leer el tuit que usted le envió a Rafael Correa. Dice, le elevo el debate, le discuto la representación de la izquierda. Al parecer, y según su discurso, solamente ustedes son izquierda. ¿Es así, ingeniero? En absoluto, para nada. Por ello estoy diciendo, la identidad de izquierda en este país no es los que autodefinen. Hay que generar condiciones. Si no, miremos cuántas organizaciones que estamos luchando, estamos en el campo de izquierda. Por eso estamos diciendo, debatimos la representación de la izquierda. No estamos diciendo que somos los únicos, pero tampoco pueden venir a decir que de la corriente, en este caso, respetables ideas. Por eso también he dicho, dentro del correísmo hay valiosos cuadros que analizan el país y que han definido a través de las ideas. Pero también acepten, pues, por favor, en ese proceso, un montón de personas que se declararon socialistas, comunistas, de la izquierda radical, de todos se declararon. Pero ¿cuántos acabaron también en actos de corrupción, por favor? Si no están en condiciones de reconocerse por sí mismo, entonces tiene que decir una parte de la sociedad, oigan, señores, pero no pueden seguir atribuyendo la idea de la izquierda. Por eso quiero dejar absolutamente claros, nosotros bajaditos los humos, apegados en la tierra, sin volar tan alto, junto al pueblo, sí habemos personas que nosotros defendemos la idea de la izquierda.
no en esta idea perversa de pronto los que se aprovechan o los que se acomodan. ¿Por qué? Porque hay una izquierda institucional que no mira más allá de las elecciones. Pareciera que la izquierda solo reviven para momentos de elecciones, cuando somos los otros sectores que estamos todo el tiempo cambiando estructuras sociales, intentando hacer cosas que no ha hecho el Estado. Y en este proceso yo les quiero decir, en este momento han dicho, oiga, pero el señor Riza ya salió mal, están haciendo juego a la derecha. O sea, señores, nosotros salimos a decir, no podemos seguir pensando en una política extractivista cuando hay que profundizar como la primera tarea el campo de la agricultura. ¿Realmente hemos hecho ese cambio de matriz productiva? ¿O es que en el 2014, cuando vimos que ya fue para el piso la producción petrolera, empieza la crisis profunda del capitalismo, la crisis cíclica del capitalismo, que no corresponde? Eso también hay que dejar claro. Las crisis estructurales y cíclicas del capitalismo no corresponden a los momentos políticos, a los tiempos políticos. Entonces, hay que entender que en estas crisis, lógicamente, ¿quiénes hemos estado pagando más? Los pueblos que estamos allí luchando todos los días. Nosotros no podemos aceptar, pues, que hayan hecho un hueco en Tundaimi y hayan, en esta idea de la izquierda, ¿no es cierto?, hayan hecho un hueco en Tundaimi, abrieron y metieron la iglesia, la escuela, pues. ¿Para qué? Para favorecer una política extractivista. Y si es que eso se hizo desde la izquierda, nosotros seguimos criticándola, pues no es posible en este caso, una economía dependiente del extractivismo. Hay que profundizar el tema de la matriz productiva, poniendo como el hilo conductor el tema de la agricultura, de la ganadería, lo que ya quedó demostrado en este país, en este caso, en el tiempo de la pandemia. Y a partir de aquello vayamos discutiendo. Ingeniero, y es verdad, tiene toda la razón. Ha habido personajes que tienen tatuado al Che Guevara y cantan al Che Guevara y son más de derecha que Donald Trump. Pero también vea casa adentro, ingeniero. Ustedes, Pachakutik muchas veces ha votado los paquetes económicos de Lenín Moreno. La señora Lourdes Tibán, por ejemplo, que es una de las personas que ahora está respaldando su precandidatura, ella se ha fotografiado y ha respaldado públicamente a Guillermo Lasso, a todo lo que no huela a correísmo. El propio Yacu Pérez, recuerdo tanto, en el 2017, en la segunda vuelta, dijo 1000 veces un banquero al correísmo, y en ese momento refiriéndose a Lenín Moreno. Así que también, casa adentro, las otras partes que se consideran de izquierda también le dicen pues a la CONAIE, ¿y dónde está su autocrítica? Porque adentro de la CONAIE también hay gente que se ha fotografiado y coqueteado bastante con la derecha. Sí, efectivamente, si vamos a ver las fotografías, vamos a encontrar del expresidente, vamos a encontrar con un montón de personajes, ¿no? Entonces no se puede juzgar únicamente por una condición física. Ya no quiero salir de pronto a defender. Nosotros hemos sido altamente críticos, al menos dentro del movimiento indígena, compañeros que en serio incluso han tenido que ser aplicados procesos de justicia indígena. Por ese nivel de autocrítica mismo, muchos personajes oscuros que hemos tenido en el movimiento indígena han sido expulsados, pero nosotros públicamente la hemos reconocido. Y en efecto, una de las autocríticas como movimiento indígena de Cotopaxi, en el 13 de marzo, cuando llegó el señor Guillermo Lasso a Cotopaxi, lógicamente estaba la doctora Lourdes Tibán en calidad de asambleísta. Por ello habíamos dejado nuestra postura clarito en el comercio. Por favor, sería bueno que lo lean y que reproduzcan aquello. A partir de una autocrítica se dijo, son posturas individuales que no manchan toda la decisión del movimiento indígena. No podemos estar con la derecha de este país que jodió, en este caso en el feriado bancario, pero tampoco podemos estar en esta supuesta izquierda que sí también nos han hecho daño. Por favor, hagámonos cargo también, pues, que de los muertos que pasaron en los enfrentamientos 2009, 2010, Bosco Bizum. Hagamos cargo de los 400 criminalizados. Yo mismo, por un proceso de aplicación de justicia indígena, 12 procesos judiciales lo he tenido. Pero yo no voy a quedar llorando en estos problemas, sino elevando a la categoría política en este país, donde realmente se debe de llevar a este debate y poder llevar este sueño de transformar la sociedad. Entonces, en ese sentido, al menos quiero dejar absolutamente claro y por qué se había pedido incluso a nuestros compañeros que en la desesperación dijeron no vamos a votar por Correa sino por Lasso. ¿Y qué salió a decir el señor Lasso después? Sí, vamos a estar unidos, bienvenidos, unidos, voto, pero no para gobernar. Nosotros después de aquello sí habíamos tenido un proceso autocrítico dentro del movimiento indígena.
Pero uno de los factores que nos permite a nosotros es, a partir de esas autocríticas, tenemos la estructura social a nivel nacional y deben entender, ahora dicen que va a ser la vicepresidenta la que va a acompañar la compañera Lourdes a mí, por favor, esos son fechorías que no tienen ningún talante político. Deben entender que no se va a poder pues desde de una misma provincia. Y además de aquello, yo he sido muy crítico, incluso dentro del movimiento indígena, que tenemos una estructura de 30 organizaciones de base y una de las presidentas de una de esas organizaciones es la doctora Lourdes Esteban. Tenemos este proceso de unidad, pero nosotros, al menos como una línea política ideológica dentro de la CONAIE, respetuosos con la estructura organizativa, pero sobre todo llevando el debate con altura, sin tapar ni sin querer, ¿no es cierto?, aparecer en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ingeniero Isa, mire, vamos a ponernos en el escenario figurado que efectivamente con alianzas o sin alianzas o de cualquier modo llega Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, a gobernar el Ecuador. La pregunta es, ¿cómo enfrentar la crisis económica? Porque es claro, y ustedes lo han dicho por muchos años, ustedes son contrarios a las políticas del fondo monetaristas. Pero un país que no tiene plata, un país que está con un déficit de más o menos 14 o 15 mil millones de dólares, que tiene a los profesores impagos, que tiene a gente del área de la salud impaga, que tiene a los servidores públicos impagos, que tiene una caja fiscal chira, perdónenme que use el inglés, chira, que ni siquiera les puede pagar a los GATS sus asignaciones mensuales y que no solo eso, sino que también le anuncia que le va a bajar el 20% de las asignaciones, lo que resumo es la crisis económica. ¿Cuál es la fuente que ustedes encuentran idónea para poder levantar de estas cenizas al Ecuador, para que la producción se reactive? Tenemos que tener claro dos cuestiones. Uno, el capitalismo por sí mismo genera crisis. Entonces, aquí ahora mismo se ha escuchado los precandidatos a esa crisis que ha generado el mismo capitalismo, intentamos seguir dando pastillas, cuando no proponemos cambios profundos que permitan la transformación en este país y en el mundo. Hay dos cuestiones que tenemos que analizar. ¿Quién ha generado la crisis? Esto, por eso digo, no es un problema del año 2020. Esta crisis empezó en el 2014. Y a partir de esta crisis empezaron los créditos con China, empezaron los créditos aperturando a un montón de grupos multilaterales. En este momento estamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional. Y lo peor de todo es que muchos de estos créditos es para pagar los créditos que ya se tenían. La pregunta es, ¿quiénes se beneficiaron, en este caso, de los créditos obtenidos y que están en el Estado ecuatoriano? ¿Quiénes se beneficiaron? Hay que hacer una auditoría de la deuda externa. Saliendo a la siguiente cuestión, miramos diferentes grupos económicos en este país que hasta ahora salen, sí, se han escuchado ustedes también, ¿no es cierto?, que proponen como los exitosos empresarios que van a sacar el país, pero no han pagado la cuenta en el Estado ecuatoriano. ¿Cómo es eso? Cuando miramos en sus familias, realmente han llevado juicios hasta de 20 millones de dólares y no respetan derechos en este caso, incluso dentro de sus propias familias, pero se declaran empresas exitosas. Una primera cuestión que nosotros hemos dicho, cualquiera que vaya del gobierno, las empresas que fortalecieron, que garantizaron 274 grupos económicos, está en los datos del sistema de rentas internas que concentran el 67.9% del Producto Interno Bruto. Se puede imaginar aquello. Y que muchas de estas empresas no la han pagado lo que corresponde al Estado. ¿Qué necesitamos? Las ganancias que han generado con el trabajo de los trabajadores, la ganancia que han generado a través de la explotación de la madre tierra, y que estos capitales, desde el 2016 aproximadamente, se está sacando 480 millones por año, y en este año ha encrudecido más, casi 1.000 millones de dólares se ha sacado. ¿Qué necesitamos? La primera tarea de todos los empresarios que están sacando la plata de aquí es traer, repatriar la plata, no para que regalen a los ecuatorianos, ni regalen al Estado ecuatoriano, sino poner a trabajar en el Ecuador para que tengamos la condición de soberanía, siendo empresarios,
siendo de cualquier, en este caso de cualquier iniciativa económica, traer los capitales a trabajar en el Ecuador. Salvemos las empresas, pero también salvemos, en este caso, el trabajo de los trabajadores. Segunda cuestión, debemos recaudar lo que adeudan. Aquí se ha querido achicar el Estado sin mirar las realidades que se tiene, el sistema de educación, el sistema de salud que está realmente por los suelos. ¿Qué necesitamos? Recaudar esos valores económicos y para que eso permita realmente recuperar e inyectar capital al fisco. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, ahora miramos que realmente han renegociado la deuda externa. Necesariamente nosotros habíamos dicho, ahí va aproximadamente 5.000 millones de dólares. Lo que necesitamos es que ese capital escuchado en 5 años promedio, sí se puede volver a reactivar los procesos económicos en el Ecuador. Lo que sí les digo es que aquí en el país, de esta crisis profunda, mucho más profunda de 1999, no vamos a hacer lo mismo que pasó en esos años. Declaramos en bancarrota y trasladamos esto a los hombros de los más pobres. Y ese trasladar esta crisis, ¿qué significó? 3 millones de ecuatorianos afuera. Y ellos fueron los que sostuvieron en la década, ¿no es cierto?, de la nueva década, digamos, en el 2000 a 2010, los que sostuvieron con las divisas. Eso no creo que debe volver a pasarla. Si las empresas en este momento tienen casi el 70% del Producto Interno Bruto, donde más han ganado, tendrá que recaer la crisis para no poder, en este caso, generar para todos la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese proceso, lo que les decimos también, nuestra parte lo estamos haciendo. La agricultura, la ganadería, en muchas veces ni siquiera hemos recaudado para pagar el sueldo básico de los que hacemos esta actividad económica, pero la seguimos produciendo y seguimos sosteniendo la producción del país. Ingeniero Isa, algo muy breve. Le pido una respuesta breve porque Omar tiene otra pregunta y usted tiene otras cosas que hacer también, entendemos. ¿Qué haría usted con las empresas públicas? Porque usted sabe que están cerca. Los medios públicos, por ejemplo. ¿Qué haría usted si estuviera en sus manos? ¿Le parece necesario o no para un gobierno contar con empresas públicas o contar con medios públicos de comunicación? Pero es absoluto. No solo los medios públicos. Y también hay que cuestionarla. Los medios públicos no deben quedar dependientes del gobierno nacional de cualquier línea política que se tenga. O sea, los medios públicos tienen que servir realmente para generar niveles de comunicación donde respete los criterios de los ciudadanos. Hasta ahora que hemos visto, vuelven dependientes del partido político que llega a gobernar y lógicamente bajo decisión del gobierno nacional. Eso es improcedente. Pero todas las empresas públicas hay que sostenerla. Por ejemplo, se quiere vender el Banco del Pacífico. Cuando si miramos, ahí nosotros una de las propuestas hemos dicho, ¿quién está queriendo comprar? Se quiere generar profundamente la crisis en el Banco del Pacífico. Lógicamente, ¿para qué? Para que en el momento que esté con mayor crisis, vender a precio de gallina muerta. ¿Qué debemos hacer? Entonces, vemos a nuestros hermanos que están en el exterior. Generemos una política capaz de que nuestros hermanos que están en el exterior puedan decir, muy bien, si el Estado no puede sostener, que sean los hermanos en este caso, migrantes que están mandando millones de dólares de divisa, que tengan esta condición colectiva para el sostenimiento. Y así, las otras empresas hay que repotenciar, por favor. Por ejemplo, el CNT. No es posible que se haya garantizado a las grandes corporaciones, lo único que han hecho es homogenizar, como es Claro, Movistar, cuando tienes la posibilidad como política de Estado garantizar mayores, en este caso, ¿no es cierto?, o mayores ventajas, digamos, para este sector y efectivamente pueda repotenciar para que entre en este caso en la posibilidad que la mayoría de los ecuatorianos utilicemos esta plataforma y con ello no pagamos a las grandes corporaciones a nivel internacional y que ese recurso económico en los celulares, en todo el sistema de comunicación digital, garantice la recaudación y volvamos de potenciales, ¿no es cierto?, a los sistemas, en este caso a las empresas públicas que tenemos. No creemos nosotros desde nuestro lado que hay que privatizarla, no hay que privatizarla, hay que repotenciar y volverle mucho más eficientes para que en este caso no queden concentrados
el sistema financiero, el sistema de comunicación u otras actividades económicas o empresas públicas no queden bajo, en este caso, competencia únicamente de las empresas privadas. Así que hay salidas de verdad. Pero en la propuesta central yo creo que más allá de las propuestas que ahora mismo hemos escuchado, ¿no es cierto?, van a cambiar el país en 100 minutos o están invitando a otra consulta popular, ya dejemos el ridículo. Este país con otra consulta popular o con otra constitución no va a cambiar. O dicen, oigan, pero ¿qué hacemos con la corrupción? La corrupción necesitamos barrerla. Y eso no corresponde solo a un gobierno, sino la situación de la sociedad que esté dispuesto a barrer esta podredumbre que tenemos. Para ello, ¿qué necesitamos? En un periodo de gobierno que solo hayamos logrado cambiar la estructura de la corrupción en este país, se ahorraría millones y millones de dólares para el fisco. Ingeniero, la última interrogante para su tiempo, sobre todo. Aquí muchas personas que están viendo en vivo la entrevista dice, hablemos sobre el plan de gobierno como tal. Y yo creo que por ahí debería ir el debate como tal. Usted dice que hay que repatriar capitales. Créame, estoy de acuerdo con usted, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo como para firmar un decreto y se traen los capitales. Primero que nada, ¿cómo traer esos capitales que han salido? Porque ha habido fuga de capitales, obviamente. Sobre todo en los últimos años ha habido bastante fuga de capitales. Ahora, también ya la gente ya está cansada de eso de que hay que volver la mirada al campo, pero ya la gente quiere que ese discurso aterrice en la realidad. Pues. Sí, es verdad, todos sabemos que el campo, la agroindustria es necesaria, pero ya dejemos el discurso bonito y hablemos de propuestas claras, concretas, es decir, vamos a hacer esto, esto y aquello. ¿Qué propuesta usted como precandidato presidencial tiene para rescatar la agroindustria y cómo haría para repatriar los capitales? Perdón. Sí. Miren, sobre la propuesta, por ejemplo, en el sector pequeño y mediano productor, solo miremos los sistemas de riego. ¿Realmente está dando una cobertura a nivel nacional los que producimos los pequeños y medianos productores? De acuerdo a los datos del mismo gobierno nacional, este sector no está atendido. ¿Cuánto significa? Aproximadamente 1.300 millones de dólares. ¿Qué permitiría con un sistema de riego comunitario y para pequeños y medianos productores? Permitiría la canasta, en este caso, de este presupuesto, permitiría repotenciar el sistema de producción, los pequeños y medianos que no están siendo atendidos hasta este momento, y lógicamente permitiría la reducción de costos de producción. No permitiría perder, en este caso, digamos, ¿no es cierto?, la chacra. Cuestiones concretas, con que pongamos un presupuesto de 1.300 millones de dólares y que en 5 años se pueda resolver el problema en este caso, del riego parcelario, del riego comunitario, donde está sosteniendo la mayor cantidad de la producción, yo creo que haríamos bastante. Pero si venimos a decir todas las posibilidades en este país, vamos a cambiar en 5 años, estamos bien en Ecuador y estaríamos cayendo en la demagogia. Segunda cuestión, con que mejoremos los canales de comercialización del campo a la ciudad, que los intermediarios tengan su derecho, sí, efectivamente, pero que no esté principalmente centralizado en los intermediarios donde especulan y han fluctuado los precios, donde a los agricultores no tenemos ni siquiera la posibilidad de recaudar los costos de producción, peor un margen de utilidad cuando las industrias sí la tienen. Solo trabajando en este campo, un comercio justo en el Ecuador, se podría dar un aire justo a los agricultores, a los consumidores, lógicamente, que los intermediarios tengan su margen de utilidad, pero que no genere y no quede únicamente en este sector concentrado la ganancia, que gracias al subsidio de los campesinos la tenemos. Cuestiones básicas, mejorar el comercio justo en el Ecuador y no permitir la especulación. ¿Qué más podemos hacer? Las empresas que en este momento se han aprovechado de la pandemia, con que rigurosamente cuidemos los precios, que no eleven realmente, y las empresas que hagan aquello de aprovechar de los momentos críticos en el Ecuador, entonces declaremos de utilidad pública y generemos todas las condiciones de producción en este país. Yo creo que es la única forma realmente que las empresas no van a especular con el precio, porque si no, en este proceso han permitido realmente dar, estimados compañeros, han permitido dar la posibilidad de que haya procesos de corrupción. Por ejemplo, ¿por qué digo esta cuestión y lo sostengo en los hechos?
Las empresas que han generado, han producido, por ejemplo, las mascarillas antes de la pandemia, ¿a cómo estaba? A 15 centavos. Pero ¿por qué en plena crisis ahora cuesta 50 centavos? Esas cuestiones no está bien. Entonces miramos que la corrupción no está solo en el sector público, también se aprovechan las empresas. Si hay empresas que son dignas, respetan, pagan, ¿no es cierto?, los impuestos que corresponden al fisco, lógicamente hay que garantizar que sigan teniendo los sistemas de producción y garanticen el empleo. Ingeniero Isa, una última consulta y realmente se nos ha pasado un poquito el tiempo suyo sobre todo. En un minuto, yo sé que es difícil, pero hagamos lo posible porque se nos acabó el tiempo también. ¿Qué opinión tiene usted de Evo Morales y del gobierno que encabezó durante tantos años? Si hacemos una mirada, una referencia a nivel latinoamericano, es uno de los países que no ha caído a la crisis profunda que están muchos países. El problema en Bolivia, ¿no es cierto?, es un reencrudecimiento del racismo que elevaron a condiciones políticas. Preguntemos, ¿por qué le sacaron? Por el odio. Realmente porque miraron que no es posible seguir sosteniendo a un indio, como dicen ahí mismo, ¿no es cierto?, al frente. Si miramos los niveles de referencia, de crecimiento económico, no ha caído como en los otros países. En consecuencia, por eso también hemos dicho, esa economía estaba sostenida principalmente sobre el tema del extractivismo. Vimos que tenían problemas con los pueblos indígenas. Por ello, eso tiene que cambiar. La única forma de cambiar, en este caso, de las dependencias de las economías extractivas, es cambiar esta idea, ya en serio, profundamente, el tema de la matriz productiva. En consecuencia, el hermano Evo Morales, de igual, como hemos dicho públicamente, ha cometido un montón de problemas, en el estado de Bolivia, pero también ha sido la condición de una representación de pueblos indígenas a nivel latinoamericano que sí ha tenido una referencia positiva en el gobierno de Bolivia. Gracias, ingeniero Leonidas Issa, por su tiempo. Él es precandidato a la presidencia por Pachacuti. Que tenga usted un buen día, ingeniero. Un abrazo virtual para usted.